Método de la lluvia. Se utiliza para describir la configuración electrónica de los elementos utilizando el número atómico. O sea, permite saber la distribución de los electrones de un átomo. Los átomos tienen unos orbitales, que son estos que están acá. El primer orbital se llama S, el segundo se llama P, el tercero se llama D y el cuarto se llama F. S solo admite 2 electrones porque solo tiene una posición en el espacio. P admite 6 electrones porque tiene 3 posiciones en el espacio. D admite 10 porque tiene 5 posiciones en el espacio. Y F admite 14 porque tiene 7 posiciones en el espacio. Hay otras cosas que tenemos que saber con esto, y es que Z significa número atómico, A significa masa, N significa neutrones, E significa electrones y P más significa protones. Otra cosa es que debemos saber que Z es igual a los protones, como ya habíamos visto antes. Z, el número atómico, es igual al número de protones que hay en el núcleo. P es igual a electrones, que esto es lo que debería ser. El mismo número de protones que hay en el núcleo debería ser el mismo número de electrones que hay en la nube. Y los neutrones se calculan restándole a Z, o sea, a la masa, la cantidad de protones. Muy bien. Todo esto, el método de la lluvia, se utiliza o se puede realizar gracias al principio de Aufbau, que dice que los orbitales de menor energía se llenan primero. Obviamente se llenan primero de electrones. Para esto se utiliza la fórmula n más L, donde n se colocan números cuánticos del 1 hasta el 4 y L las órbitas o los orbitales S, P, D y F. Luego, a cada uno de los orbitales se le coloca un valor, es decir, S es igual a 0, P es igual a 1, D es igual a 2 y F es igual a 3. Se sustituyen los valores y se realiza la suma, es decir, se realiza la propia ecuación de Aufbau, que bueno, no es una ecuación, pero es una fórmula, n más L. Y esto ocasiona que 1 más 0 es igual a 1, 2 más 1 es igual a 3, 3 más 2, 5 y 4 más 3, 7. Esto que estamos viendo acá es un cuadro que vamos a utilizar para realizar el método de la lluvia. Acá tenemos los niveles, el espectral y el cuántico. Luego tenemos el subnivel de energía, obviamente, y acá tenemos la capacidad electrónica y el número de orbitales. Lo primero es que llenamos el nivel espectral, que se llena con las letras K, L, M, N, O, P y Q según el modelo de Born. El cuántico se llena con números cuánticos. Y luego de esto empezamos a llenar los subniveles con el método de la lluvia. En este caso, vamos a abrir el primer orbital, que es S, y ya sabemos que S acepta 2 electrones. 1 es el número cuántico, S es el nombre del orbital y 2 es el número de electrones que acepta. Luego abrimos el segundo orbital, que sería P, pero esta vez lo abrimos a partir del número 2 hasta el número 7. Le ponemos a todos P, 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 P y los elevamos a la 6 porque este señor solamente acepta 6 electrones. En el siguiente empezamos a partir del número 3 hasta el número 6. A todos le colocamos D porque es el siguiente orbital y sabemos que el orbital D acepta 10 electrones, por lo que todos los elevamos a la 10. Finalmente, hacemos el orbital F solamente con los números 4 y 5 y a cada uno le ponemos 14 de 14 electrones. El primero que se va a llenar va a ser 1s2. Voy a ir desde 1s2 hasta 2s2. Luego voy a ir hasta 2p6. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Por qué yo no fui primero hasta 3s2 para continuar con las flechitas para acá? ¿Por qué fui primero hasta 2p6? Porque vuelvo con el principio de Aufbau. Teníamos que esto era n y esto era L y la suma de estas dos cosas me daban estos números 1, 3, 5, 7. ¿Qué va a pasar? 1s, que es este 1s, cuando yo sustituyo los valores, 1 más 0 me va a dar 1. ¿Ok? Recuerda que los orbitales se llenan de menor a mayor. Acá tenemos 2s, que sería este 2s, y sería 2 más 0 igual a 2. ¿Ves? Estoy llenando el primero llené el de menor energía y ahora voy con el del segundo. O sea, con el de segunda energía. Luego voy hasta 2p y no hasta 3s porque 2p es igual a 2 más 1, sustituyendo que p es igual a 1, y me va a dar 3.
¿Qué es lo que pasa? Que ahora sí voy a ir desde 2p, voy a ir hasta 3s. Y cuando yo aplique 3s, voy a ir 3 más 0 es igual a 3. Entonces tú me preguntas, ¿por qué si los dos dan 3, por qué comienzas llenando a 2p en vez de a 3s? Comenzamos llenando porque tomamos en cuenta también el número cuántico. 2 es menor que 3, tiene menor energía que 3, por lo que tiene que ser llenado primero según el principio de Aufbau. Lleno primero este y luego este. Luego del 3s lleno el 3p6. ¿Qué va a pasar aquí? Que voy a tener 3p, va a ser 3 más 1 porque p es igual a 1 y esto va a dar 4. ¿Ok? Luego, fíjate cómo voy a llenar ahora el 4s y 4s es 4 más 0 igual a 4. ¿Ves? Lleno el de menor número cuántico y luego el de mayor número cuántico. Luego, aquí no llenaría el 4p ni tampoco el 5s, sino el 3d. ¿Por qué? Porque llenaría el de menor número cuántico. 3 es menor que 4 y 4 es menor que 5. 3 más d, dice aquí que d es 2. Entonces 3 más 2 va a ser 5. ¿Ves? Voy desde el menor energía hasta el mayor. Se está cumpliendo el principio de Aufbau. Luego iría así. Lleno el 3D, después 4P, 5S, 4D, 5P, 6D, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D y por último el 7P. Así es como iría el método de la lluvia. Para calcular la capacidad electrónica, tenemos simplemente que sumar. Este es 2, aquí se coloca 2. 6 más 2 son 8. Si sumamos todo esto nos da 18. Si sumamos todo esto nos da 32. Si sumamos todos estos electrones también nos da 32. Y si nos sumamos esto nos da obviamente 18 y nos da 8 también de este lado. El número de orbitales va a ser la mitad de la capacidad electrónica. Por lo que si este 2 aquí va a dar 1, 4, 8, 18, 9, 32, 16 y así. Vamos a hacer la organización o la configuración electrónica, en este caso del calcio, que tiene como número atómico 20. Hacemos el nivel espectral y luego abrimos el orbital. Abrimos el S, luego abrimos el P, luego abrimos el D y luego abrimos el F. Fíjate que no estoy colocando los electrones. No estoy colocando los electrones porque se supone que aquí no necesito abrir todas las capas. No necesito abrir todos los orbitales, sino que voy a ir abriendo uno por uno hasta que yo llegue a 20 electrones. ¿Ok? Cuando llegue a 20 me paro. Entonces comienzo. Tengo 1s, es el primero que lleno porque es el de menor energía, cumpliendo con el principio de Aufbau. Y hasta ahora llevo 2 electrones. Luego lleno 2s, ya llevo 4 electrones. Después lleno 2p y lleno 3s. En el 2p caben 6 electrones y en este caben 2 más, hasta que hasta ahora tengo 12 electrones. Y finalmente lleno 3p y lleno también 4s. ¿Ok? Lleno 3p y lleno 4s. Y allí ya tengo 20 electrones, o sea que llené ya las capas o las orbitales del calcio. Y lo que voy a hacer ahora es borrar el resto, que es lo que no utilicé y no necesito tenerlo porque no necesito tener esas orbitales abiertas que no estoy utilizando. Y básicamente así es como hice la configuración electrónica del calcio. También escribo esto de forma lineal, de esta manera, y básicamente es el mismo procedimiento, es lo mismo, solo que este está escrito en forma, un esquema, y esto está en forma lineal. Esta es la configuración electrónica del calcio. Vamos a hacer el mismo método de la lluvia, pero esta vez lo vamos a hacer con los iones. En este caso estamos utilizando al hierro en una forma férrica, que como podemos ver está en carga positiva, por lo que sería en este caso un ion catión, estaría en forma positiva. El número atómico del hierro es 26. Vamos a seguir una regla mnemotécnica que nos dice que si un ion es positivo, se resta, y si un ion es negativo, se suma. ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros tenemos acá el hierro y tenemos 3 más, leemos ahí que dice 3 más, sabemos que 26 es equivalente a los electrones. Entonces, como dice la regla, si un ion es positivo, se resta, o sea que le vamos a restar 3 electrones. Si aquí veo un signo positivo, aquí resto 3 electrones y me quedan 23 electrones. Por lo que ahora, cuando haga el método de la lluvia, no voy a buscar 26, sino que voy a buscar 3.
Si quieres entender mejor por qué resté, si aquí aparece un signo positivo, da clic acá y lo entenderás mejor. Acá abro todos los orbitales para poder hacer el método de la lluvia y comienzo. Lleno el primero con 2 electrones, luego lleno el segundo, 2 más, llevo 4, acá ya llevo 12, acá llevo ya 20 y en el último, acá en este orbital D caben 6 electrones, pero no tiene sentido meter 6 electrones porque yo necesito solamente 23. Entonces coloco un 3 para hacer un total de 23 electrones y luego elimino el resto. También hago esto de forma lineal, que es básicamente escrito esto, pero escrito lineal y listo. Ya hice la configuración electrónica de en este caso, el hierro en forma férrica. Ahora vamos a hacer el método de la lluvia para un anión, en este caso para el cloruro. Esto es el cloro, pero con un símbolo negativo, lo que lo convierte en cloruro. Al automáticamente ver un símbolo negativo aquí, cumplo con esta regla que dice que si un ion es negativo se suma, y entonces sumo a 17 electrones, le sumo un electrón y tengo 18 electrones en total, por lo que en el método de la lluvia voy a ubicar 18 electrones. Ojo con algo, acá dice 17, que es el número atómico. El número atómico significa el número de protones que hay en el núcleo, no el número de electrones que hay en la nube. Lo que debería ser es que el mismo número de protones que hay en el núcleo debería ser el mismo de electrones que hay en la nube. Por eso ponemos acá 17 electrones, porque asumimos como que sí hay el mismo número de electrones en la nube que en el núcleo. Por eso sumamos al 17, le sumamos un electrón y tenemos 18 electrones y acá buscamos 18. Bien, acá tenemos ya 2 electrones, acá tenemos ya 4, aquí tenemos 12 en total y cuando llenamos el último 3p6 ya tenemos 18. A partir de ahí ya llenamos todos los orbitales. Eliminamos el resto y nos quedamos con esto. Lo escribimos en forma lineal y allí terminamos. Entonces, muchas gracias. Si te gustó este video, dale click a este botón. Dale click.